Las energías celestes en la medicina tradicional china. En la medicina tradicional china, las energías celestes son conocidas como las Liu Qi. Las Liu Qi. Bueno, para nosotros poder entender este tema de las energías celestes, es bueno saber esa concepción que viene de lo antiguo, ¿no? De la parte antigua. Se dice que las energías celestes son manifestaciones o son características que están presentes en la naturaleza, pero que se unen con ese origen, ¿verdad? Con ese origen y esa formación de ese Tao, ¿sí? Que ellas, al entrar en contacto con ese Tao, que llevándolo a la parte terrenal, es el ser humano, pues ellas de alguna manera influyen o inciden en los procesos orgánicos, en los procesos funcionales del cuerpo humano. Entonces, recordemos aquí un poquito que todo lo que son las energías celestes están muy relacionadas con los canales, sobre todo con los canales unitarios, ¿sí? Entonces, es una misma energía que luego ella se divide o se especifica cuando entra en el cuerpo, pero que recordemos que viene de esa unicidad que luego se proyecta o se transforma en una dualidad en el dos, ¿sí? Y que luego a partir de esa dualidad se manifiesta el 3, que es el número del misterio, y de ese 3 se genera todo un misterio que se llama ser humano. Muy bien. Eh, Nosotros ya habíamos tenido un adelanto en cuanto a la cultura digital, un adelanto en cuanto a la clasificación de los meridianos. Habíamos hablado de los 12 meridianos principales, ¿sí? Los 12 meridianos principales, vamos a hacer un pequeño recuento aquí. Habíamos hablado de que los meridianos, los Jinluo, ¿verdad? Como se escribe, como está aquí escrito, los Jinluo, ¿sí? Se dividen o tienen una gran división que son los meridianos Jinmai y los colaterales los Lumai. Dentro de los Jinmai, ¿sí? Que son los meridianos, teníamos los 12 canales principales, los Sanfu, que estos canales pues son todos los canales que vimos en el primer nivel. Estaban los 12 canales divergentes, estaban los 6 canales unitarios, estaban los 12 canales tendinomusculares y los 8 vasos maravillosos. Para poder hablar de las energías celestes, también es importante entender que quien vehiculiza a las energías celestes, esto también se vio en clase, ¿verdad? Quien vehiculiza las energías celestes es precisamente los canales unitarios. Ellos están relacionados en forma longitudinal en el cuerpo. Son los mismos 12 canales principales, pero que también ellos se unen de otra forma diferente utilizando los canales distintos o los canales colaterales. Entonces teníamos, ¿verdad?, que a los canales de la mano se los íbamos a llamar Shu, a los canales del pie los íbamos a llamar Su, que teníamos 6 canales unitarios. Teníamos el Tai Yang, formado por intestino delgado, vejiga, el Shaoyang por TR, vesícula biliar, el Yang Ming por el intestino grueso, en el estómago, el Tai Jin, el pulmón, el vasopáncreas, el Yuejin, maestro de corazón, hígado, y el Shaoyin, formado por el corazón y el riñón. Esto tienen que tenerlo claro para poder entender lo que sigue adelante. Habíamos dicho que de esos 6 canales unitarios, ¿verdad? Se generaban o estaban a través de ellos se vehiculiza lo que nosotros llamamos las energías celestes.
Esas energías celestes recorren cada uno de esos canales y los afecta patológicamente. Entonces aquí, a propósito de este gráfico, aquí, ¿verdad? Vamos a ver que, por ejemplo, el Taijin, ¿sí? El Taijin, la humedad que vehiculiza el pulmón y el vaso páncreas, que se llama Taijin, es precisamente la humedad. Que el Huiyin, que lo conforma el maestro de corazón y el hígado, la energía que vehiculizan es el viento. El Chaoyang lo conforma el TR y la vesícula biliar, la energía que vehiculizan es el fuego. El Yanmin, formado por intestino grueso y estómago, la energía que vehiculizan es la sequedad. El Taiyang, formado por intestino delgado y vejiga, la energía que vehiculizan es el frío. Y el Chaoyin, formado por corazón y riñón, la energía que vehiculizan es precisamente el calor. Esto que está aquí, ¿verdad?, es la forma como circulan estas energías celestes a través de estos canales en 6 etapas. Ellos circulan en 6 etapas. Comienzan el proceso con un gran yin, ¿verdad?, con una humedad que se va a transformar que viene o proviene de la quinta esencia. Esto está en los riñones, ¿verdad? La quinta esencia que está almacenada en los riñones. Esa es el gran yin, porque allí está la esencia guardada, la quinta esencia. Luego de allí vamos a tener el gran yin. El gran yin se va a mover a través del Taijin y la energía celeste es esa energía que ellos van a mover. Luego viene y este gran yin se transforma en un yin absoluto, donde se va a vehiculizar es la energía del viento, encargada por maestro de corazón e hígado. Esa energía se me va a transformar, se alcanza su cumbre yin, como lo dice aquí, y se transforma en el yang menor. Entonces tenemos el Chaoyang. Fíjense que aquí, lo vamos a ver más adelante, ya el Chaoyang se me convierte en una bisagra. Esto es una bisagra aquí, porque estamos transformando ese yin, ¿sí? Bisagra. Bueno, ahí supuestamente dice bisagra. Ese Chaoyang es una bisagra o es una puerta donde este gran yin poco a poco se va a ir transformando en ese yang. Comenzamos con un yang menor y precisamente se necesita del fuego, ¿verdad?, como energía que me vehiculice tanto el TR como la vesícula biliar para ir transformando esa energía. Luego, ese yang va creciendo hasta que se me transforma en un yang brillante. Al transformarse en un yang brillante, la energía o los canales que me la van a mover, precisamente la sequedad, va a ser el intestino grueso y el estómago. Ese gran yang se me transforma hasta convertirse en un gran yang, y ese gran yang, quien me lo va a regular precisamente y va a estar vehiculizado por el frío, o se va a manifestar por el frío, es precisamente el intestino delgado y la vejiga, hasta llegar nuevamente al culmen del yang, donde se detiene y viene nuevamente el yin menor. El yin menor, que va a estar formado lo va a trabajar el Chao Yin, corazón riñón, y la energía que lo va a mover va a ser precisamente el calor, para nuevamente regresar aquí a la quinta esencia y repetir el proceso. ¿Por qué es importante entender esto? Esto es importante entender para que ustedes vean cómo de forma fisiológica el cuerpo mueve estas energías celestes para poder hacer un trabajo, ayudar al órgano o al organismo a hacer su trabajo en forma equilibrada. Pero depende de que ellas se transformen en patológicas de las condiciones del organismo, y es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Tenemos, por ejemplo, aquí dice, ¿verdad?, que las 6 energías celestes y las 6 etapas de transformación. Las 6 etapas son las que acabamos de ver, ¿no? Las 6 etapas de transformación. Un gran yin que se me convierte en un yin absoluto que se me transforma en un yang menor a través de la bisagra del Chaoyang.
ese yang menor se me transforma en un yang brillante, él evoluciona a un gran yin hasta llegar al culmen del yang, para luego devenir el yin menor y retornar al gran yin. Esas son las 6 etapas de transformación. A esas etapas de transformación se les llama el Liu Jing, que maneja el Liu Qi, que son las energías celestes. Esto a la final, esto a la final es un método que utiliza la medicina tradicional china para poder ejercerlo en la práctica médica, para poder entender qué sucede, cómo se afectan los canales, cómo el cuerpo se está o no adaptando a esa naturaleza, porque a la final las 6 energías celestes, ¿verdad?, son manifestaciones de la naturaleza. El frío, la humedad, el calor, la sequedad están presentes en la naturaleza. Entonces, acuérdense que la medicina china trabaja una premisa que dice que como es en el cielo, es en la tierra, y aquí en el centro está el que recibe tanto del cielo como de la tierra, que es el hombre. Entonces, como es arriba, es abajo. Si el cielo conecta a través de la naturaleza y envía esas energías celestes y dice que se manifiesten en la naturaleza, en la tierra, por supuesto, el hombre va a recibir también esa información, o va a recibir esa energía a través de las energías celestes. El conocimiento de estos conceptos, por lo tanto, nos va a servir para poder sobre todo trabajar la etiología de las enfermedades. ¿Para qué nos va a servir a nosotros las energías celestes? Saber cuáles son las causas. ¿De qué se enferman las personas? ¿Por qué se obstruye el canal de corazón? ¿Por qué se obstruye el canal de vesícula biliar? ¿Qué sucede allí? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan cuando un Taiyang, un Yangmin, un Chueyin, o Hueyin, un Yangmin se me bloquea? ¿Qué sucede, no? Entonces, las energías celestes me van a dar a mí un conocimiento adicional para yo poder entender de dónde vienen todos esos procesos. Eh, Fíjense, en forma general hay una clase, las energías celestes, como ya se los dije, ellas están en forma normal en la naturaleza, pero que cuando entran al cuerpo, cuando entran al hombre, dependiendo de esta interrelación cielo, hombre, tierra, ellas se me vuelven patológicas. Al volverse patológicas, entran en la clasificación de los factores patógenos. Es decir, que las energías celestes forman parte de lo que en la medicina china nosotros llamamos factores patógenos. Tenemos entonces que las Liu Qi, que son las energías celestes, pueden transformarse en patológicas. Esto está en un texto que se llama San Jin He Jin Bing, que fue redactado por el doctor Shen. Y él esto fue, imagínense, en la dinastía Song en 1174. Él sacó como conclusión que existen tres factores etiológicos, tres factores patológicos. El primer factor lo llamó causas externas, las Wai-Yin, que son precisamente los 6 excesos. Es decir, cuando estas Li Qiu o Liu Qi o estas energías celestes se me vuelven excesivas en el hombre, entonces se les llaman Liu Yin. Y el origen, por supuesto, es climático. Es decir, que las causas externas son generadas por las energías, el exceso de las energías celestes, y son precisamente esas mismas energías que están presentes en la naturaleza. Las causas internas, llamadas también heridas internas, son las generadas por los 5 sentimientos. Aquí, por supuesto, esto está muy conectado con las entidades viscerales, ¿sí? Con el psiquismo patológico de las entidades viscerales. Y unas que él llamó ni externas ni internas, las Bunei Wai-Yin, se llaman así, Bunei Wai-Yin, corresponde sobre todo a las enfermedades generadas por bacterias o virus. También, aparte de esta clasificación, él sacó una parte que dijo que no se podían, son fenómenos que no se pueden dejar por fuera, que son las enfermedades generadas por mucosidades
que de alguna manera están muy conectadas con la energía celeste de la humedad, ¿no? Llamadas Tanjin, y las éxtasis de sangre, que son las Yusue, porque aunque ellas de alguna manera están conectadas con las energías celestes, él las deja como una clasificación aparte, como para mayor entendimiento. Entonces, ¿cuáles son estos 6 excesos? ¿Cuáles son estos 6 excesos? Pues son el viento, al que se le llama Fen, el frío, que se llama Han, las canículas. Las canículas también son conocidas como estíos, los estíos, ¿sí? O estos estíos o prolongaciones del verano, también se les llama. La humedad, el Shi, la sequedad, el Sao, el fuego, que se llama el Huo. Y fíjense, las estaciones son 4 estaciones, ¿sí? Entonces quiere decir que el fuego está muy relacionado con las canículas, ¿sí? Entonces las canículas y el fuego podríamos englobarlas en en un mismo tipo de energía celeste. Es la progresión de una hacia la otra, y eso lo vamos a ver a continuación cuando estemos hablando de ellas. El frío, la humedad y el fuego. Dice aquí que estos ki o estas energías celestes son variaciones climáticas naturales que están vinculadas a las estaciones. Por eso es necesaria que son necesarias a la naturaleza como al ser humano. Sin embargo, se pueden convertir en patógenos. Bueno, eso ya lo habíamos hablado. Dice aquí, ¿cómo se convierten patógenas al ser humano? Bueno, cuando en primer lugar excesivas. ¿En dónde? En cada una de las estaciones. Les pongo un ejemplo. Tenemos aquí el frío, ¿verdad? Si estamos en invierno, que es la estación donde se me va a manifestar el frío, y en esa estación, normalmente en una zona geográfica de alguna localidad, lo normal es que en invierno la temperatura llegue a 10 grados, ¿sí? Llegue a 10 grados, pero esa temperatura no llega a 10 grados, sino que llega a 4 grados, ¿sí? Entonces yo voy a tener una energía de frío, voy a tener una energía de frío en exceso en la propia estación. Porque lo natural es que en invierno la temperatura me llegue a 10 grados, pero si esa temperatura, porque hay un movimiento cósmico, un movimiento de la naturaleza que me lleva a que esa temperatura me baje a 4 grados, esa energía, por supuesto, va a ser una energía que se me va a transformar en excesiva en la propia estación. También me puede suceder todo lo contrario, ¿sí? También puede suceder que estamos en invierno y lo normal es que la temperatura llegue a 10 grados, pero resulta que la temperatura, en lugar de llegar a 10 grados, en invierno la temperatura me llega a 20 grados, porque hay una alteración en el cosmos, por supuesto. Entonces allí vamos a tener este caso, un frío extremo, ¿sí? Un frío extremo, o vamos a tener un calor en el frío. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Vamos a tener un calor en el frío, porque en la estación estamos en invierno y la estación debería ser 10 grados y me llegó a 20. Eso sí o sí genera en el organismo síntomas de desequilibrio, siempre y cuando el organismo no esté debilitado o esté en desequilibrio. Si nosotros tenemos un organismo que esté en equilibrio, esté en coherencia, porque a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel físico está en coherencia, estos tipos de cambios climatológicos no debieran afectarle, pero generalmente afectan porque precisamente el cuerpo no está preparado para estos tipos de cambios de naturaleza, porque ya están tocados por una enfermedad, por un factor emocional o un factor físico, estilos de vida relacionados con esto también. El otro caso donde esas energías se convierten en patógenas
cuando están desplazadas con respecto a la estación. Bueno, aquí yo expliqué los dos casos, ¿sí? En el caso de cuando son excesivos y cuando se desplaza, es decir, cuando en una estación de invierno hay un calor excesivo, o cuando en un calor excesivo hay un verano con mucha humedad, es decir, con un exceso de lluvias, como estamos en estos momentos. Entonces, esto quiere decir que ya se transforma en un factor patógeno y se me desplaza la energía celeste dependiendo de la estación. Entonces, por ejemplo, tenemos una humedad, tenemos lluvias en una estación donde debe haber sequedad, que en el caso del verano, ¿verdad? En el caso del verano no debería llover, pero se presentan las lluvias, hay un exceso de humedad y se me transforma la estación. Eso genera también alteraciones patológicas en el organismo. Hay que señalar que estas condiciones externas solo pueden ser causas de enfermedades a condición del organismo ya desequilibrado o debilitado. Ya se los decía, ¿no? Si estamos débiles, una simple cambio estacional de las temperaturas me va a generar síntomas yin-yang o síndromes yin-yang. Si yo estoy bien, emocional, si yo estoy bien, ¿verdad? Espiritual, emocional, físicamente, entonces yo aguanto, ¿eh? Yo aguanto esas transformaciones y esos cambios en las temperaturas. Este cuadro es interesante porque aquí fíjense cómo empezamos entonces a relacionar esas energías celestes con la otra información que ustedes ya tienen. Están directamente relacionadas con las estaciones, con el entorno, el estilo de vida. Es importante el estilo de vida para uno poderse adaptar o para que la persona se adapte o nos adaptemos a esos cambios de estaciones. Entonces tenemos por ejemplo que la madera, tenemos aquí la madera, está relacionada con la energía celeste del viento, eso ustedes lo saben. Y la energía o la estación donde se manifiesta sobre todo el viento es en la primavera. El viento donde más está más pronunciado durante el día es en el alba. En el alba, ¿verdad? Estos son los estadios del día, ¿verdad? Entonces, ¿dónde voy a tener yo más movimiento del viento de la naturaleza? En el alba. En la primavera son más fuertes los movimientos de viento en el alba. Entonces, por eso es que, por ejemplo, las rinitis, ¿verdad? Los procesos alérgicos, al final de la tarde es cuando se vuelven más agudos. En el fuego, tenemos aquí el fuego. El fuego se me van a presentar las dos energías celestes, se me van a presentar las canículas y se me van a presentar propiamente el fuego, precisamente en la estación de verano. La hora del día donde las canículas y el fuego están más aumentados es precisamente la hora del mediodía. Y les voy a decir algo, la hora del mediodía de 11 de la mañana a 1 de la tarde, que es más o menos la hora del mediodía, 1 de la tarde PM, adivinen quién es el que tiene la energía máxima, el corazón. El corazón. Por eso es que esta es una hora muy propicia para que den infartos o una rabia o un estrés o un proceso agudo de que esté viviendo dentro de esa cotidianidad me genere a mí una crisis hipertensiva o un infarto, porque precisamente en la hora del mediodía es cuando la canícula o el fuego están más aumentados y es a esa hora precisamente donde el corazón está en su máximo apogeo procesando todo lo que tenga que procesar de acuerdo a su ciclo circadiano. La tierra, el elemento tierra, su energía celeste es la humedad y precisamente se me va a generar o está más pronunciado en la estación que se llama
verano prolongado o estíos. Se llama así, veranos prolongados o estíos, que es una prolongación del verano. Y la humedad, sobre todo en la tarde, en las tardes es donde mayor, aquí hay tuve un pequeño lapsus. Los albas el alba es en el amanecer, perdón, en el amanecer, ¿sí? Los albas se dan en la salida del sol. Aquí tuve yo un pequeño lapsus. Ajá, es en el amanecer y es donde mayor está presente el viento. Bueno, entonces la humedad se me va a presentar sobre todo en las tardes, ¿sí? En las tardes, precisamente, es donde la gente generalmente tiene síntomas de plétoras, es decir, personas que dicen que al final de la tarde ya están sintiendo las manos hinchadas, los pies hinchados, pero no de líquido, sino más bien como sensación de llenura, porque a esa hora está la energía de la humedad ya un poco más pronunciada. En el reino metal, la energía de sequedad, y la sequedad se presenta en la estación del otoño. Esta energía de sequedad sobre todo en los atardeceres, ¿sí? En el atardecer es donde se da más esta energía de sequedad. Y la energía del agua, ¿sí? La energía del agua es el frío sobre todo en el invierno, y por supuesto en las madrugadas es donde la energía celeste del frío está más aumentada. Entonces esto es importante entenderlo, sobre todo porque para nosotros poder identificar ese momento de aparición de los síntomas, o donde los síntomas se vuelven más agudos. Otra característica de las energías celestes es que pueden manifestarse de una forma aislada, es decir, una enfermedad o un síndrome yin o un síndrome yang me lo puede generar solamente un ataque de viento. Por ejemplo, hay un dolor repentino de cabeza, una cefalea que es una manifestación aguda, es una manifestación yang, puede ser generada solamente por un dolor de cabeza, pero el viento, en este caso, se me puede unir con el calor, el viento también se me puede unir con el frío, se me puede unir con la enfermedad. Entonces, dependiendo si es sola la energía o si está combinada con otra energía celeste, pues va a ser la gravedad o la gravedad, el tratamiento, el diagnóstico de ese paciente, ¿sí? Otra característica es que pueden influirse mutuamente. Ya lo veíamos cuando veíamos aquí lo de las transformaciones de las estaciones, ¿sí? Un frío, por ejemplo, un frío externo me puede evolucionar a un calor. Por ejemplo, una persona que tenga su taiyang, el taiyang está formado por el intestino delgado y la vejiga, ¿sí? Ellos dos, el intestino delgado y la vejiga, este es un canal que es el que está, donde está vejiga. Vejiga lo conforma toda la parte de atrás, la zona posterior del cuerpo, y el intestino delgado está por toda la zona yin, ¿sí? Del cuerpo, pero medial, zona medial. Entonces, un factor patógeno me entra por la vejiga, me genera un proceso de resfrío, ese proceso de resfrío me lo pudo haber generado un ataque de frío, ¿sí? Un ataque de frío. Pero si ese paciente comienza a presentar fiebre, por ejemplo, ya se me transforma en una energía allí celeste, hay una energía allí celeste
que se me está combinando, que se me está transformando un frío en una energía, en otra energía como es el calor, que no es necesaria, o sea, no es propiamente que se transforma, sino que es más bien que me activa. Ese frío me puede activar otros mecanismos que empiecen a generar calor en el cuerpo, ¿sí? No, porque no vayamos a malinterpretarlo, jamás un frío se me va a convertir en calor, es más bien que una me activa la otra. Y la última característica es que progresan generalmente desde la superficie. Todos los procesos de ataques de las energías celestes siempre van a ser un ataque de superficie, todos van a entrar por la piel, que luego, a medida de la debilidad y de las condiciones del organismo, se me pueden ir a la profundidad. Aquí, en la superficie, es fácil retroceder del ataque de este factor patógeno de las energías celestes. A medida que vayan profundizándose, pues por supuesto el proceso se va a volver más complejo, por lo tanto el diagnóstico va a ser más complejo y los tratamientos deben ser un poco más complejos, ¿sí? No es lo mismo tratar un síndrome superficial, es decir, un BIAO, a tratar un BIAOLI, que es un síndrome que va de superficie a profundidad. Cuando estamos trabajando un síndrome BIAO, estamos hablando ya, por ejemplo, de factores o de patologías agudas. Cuando estamos hablando ya de un síndrome que se me transformó o que me llegó a los SANFU, a las profundidades, ya estamos hablando de un proceso crónico. Entonces, por supuesto, es diferente el diagnóstico, los tratamientos y la complejidad del caso. Vamos a hablar ahora de la energía celeste viento, llamada Feng. Tiene una serie de propiedades, ¿no? La primera, bueno, ya la vimos, la domina la primavera, pertenece a la madera, sobre todo me mueve al hígado o el órgano más débil ante la energía celeste patológica del viento es precisamente el hígado. Aquí en el hígado el viento me puede generar estancamientos o insuficiencias, ¿verdad? Relacionadas con el ki. ¿Sí? Me van a generar sobre todo eso. Un ki estancado automáticamente o gradualmente me va a ir estancando la sangre, ¿sí? Me va a ir estancando la sangre del hígado. Una sangre de hígado estancada me puede llevar a un fuego de hígado. Eso es más o menos la forma como el hígado a través de la energía del viento puede ir, ¿sí? Aquí se pueden dar dos cosas, un estancamiento, un estancamiento previo, o que generalmente es un estancamiento que se genera porque sobre todo vivimos estresados, vivimos preocupados, todo nos molesta, todo nos frustra. Viene de allí, más o menos esos son los orígenes de un estancamiento de energía de hígado. Se puede ir degradando progresivamente o de un estancamiento bruscamente yo puedo pasar a un fuego de hígado. Depende del estilo de vida y de cómo esté orgánicamente la estructura. El viento es una energía patógena yang, ¿sí? Siempre el viento me va a generar patologías yang, porque está en constante movimiento. El viento está en constante movimiento. ¿Cuáles son las zonas que más me va a atacar? En la parte superior, sobre todo me va a atacar cabeza y nuca. Entonces allí tenemos los dolores de cabeza, las rigidez de nuca, las tortícolis, todo ese tipo de patologías, ¿verdad? Y me va a atacar la superficie del cuerpo, como son la piel y los músculos, porque fíjense que en la regulación de órganos es precisamente el pulmón, ¿sí? El pulmón a través del reino metal que me va a regular el hígado. Entonces, si yo tengo un hígado que ya lo tengo con un estancamiento o una insuficiencia de energía, pues el metal posiblemente no va a tener la capacidad para poderme regular, también dependiendo de las condiciones en las que esté el metal, sobre todo el pulmón, le va a ser difícil hacer este trabajo de regulación.
y se me van a comenzar a presentar problemas a nivel de piel, como por ejemplo picores, ¿verdad? Picores, ronchas, las ronchitas esas que salen a veces, que no sabemos por qué no salen, uno sale el punto rojo, se esconde, también se me puede generar equimosis, que son como unas manchitas, o sea, hay diferentes manifestaciones de esa piel porque hay un problema aquí ya con la energía del hígado y por supuesto ya al aparecer en la piel problemas que tienen que ver con manchas, con picores, con roseta, hay ya un problema con el estancamiento de la sangre o con la insuficiencia de sangre en el hígado. El viento, su condición principal es que es un viento que es ligero, por lo tanto, siempre él va a tener la tendencia es de ascender. Por eso es que lo primero que me ataca es la cabeza, la nuca, la superficie. Tiene la propiedad de abrirse y dispersarse, ¿verdad? El viento se abre, se dispersa y por eso que me abre los poros y me genera la transpiración. Quien me genera realmente a mí la transpiración es el hígado. El exceso de esta transpiración, me lo va a marcar el fuego, dependiendo de cómo esté ese fuego, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté ese hijo, porque acordémonos que el hígado es la mamá de quién, del corazón, ¿sí? En el ciclo generacional. El viento tiene la tendencia al movimiento y al cambio. Por lo tanto, una de las características de los ataques de viento es que me va a generar síntomas erráticos, es decir, síntomas de aparición abrupta, ¿sí? Síntomas que rápidos, en forma abrupta, ¿como qué? Como los síncopes, como los comas, los estados graves de inconsciencia, una persona cae inconsciente, pierde la conciencia. Bueno, esos son ataques de viento. ¿Por qué? Porque son apariciones bruscas, erráticas, ¿sí? Y me lo hace, me lo hace el hecho de que el viento tiene esta característica muy de él, que es de movimiento y de cambio, ¿sí? De movimiento y de cambio. El viento es el origen de numerosas enfermedades. Yo creo que de todas las energías celestes, esta es una de las más delicadas precisamente por sus características de movimiento, de cambio y su característica ya. Él es el vector o es el principal vector para que los demás factores patógenos entren al cuerpo. Él es el vector, él es el que lleva el palo, el primero que está allí llevando el palo y tumbando esa puerta. Por esta razón es que, por ejemplo, el frío, el calor y la humedad se llevan muy bien con el viento. Ellos se alían o se asocian muy fácilmente para generar patologías importantes en el organismo. Por ejemplo, dice aquí, sí, se enfría, o sea, entonces podemos tener, por ejemplo, una patología, viento frío, viento calor, viento humedad, ¿verdad? Viento frío, una gripe. Viento calor, una fiebre. Viento humedad, una neumonía. ¿Ves? Entonces allí vemos cómo progresivamente se va transformando una enfermedad también poco a poco. El viento provoca agitación. Al movimiento del viento se le llama dong, ¿sí? Entonces, el viento, características o síntomas propios del viento, los vértigos, los vaídos, los espasmos, los temblores, las convulsiones, los movimientos incontrolados. Acuérdense que habíamos hablado que los vaídos son tienen como tienen unas características muy particulares. Lo que pasa es que nosotros no conocemos a los vaídos como vaídos, sino que a todo le llamamos vértigo. Eso ya lo habíamos estudiado anteriormente. Tenemos, fíjense, en este caso el viento lo podemos hacer como una pequeña clasificación.
tenemos un viento externo y tenemos un viento interno, ¿sí? Son dos tipos de vientos. Entonces tenemos que en el caso del viento externo, él pues por supuesto va a penetrar es por la piel, va a penetrar por las vías respiratorias. A quien me va a perturbar es precisamente a la energía Wei, a la energía defensiva. Los síntomas más frecuentes que se me pueden presentar por un viento es fiebre, transpiración, aprensión al viento. Cuando ya hablamos de aprensión al viento, es sobre todo cuando el paciente o la persona está en el exterior. Generalmente no hay aprensión al viento cuando la persona está en resguardo, sino solamente cuando está en el exterior. Y vamos a tener una evolución rápida y generalmente un pulso bastante superficial. Estamos hablando de un ataque de viento externo. Cuando hablamos de viento interno, ¿sí? Cuando hablamos de viento interno, es precisamente cuando viene una disfunción ya de algún órgano, es decir, del hígado. Ya yo había hablado de algunos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos un estancamiento de aquí, de la energía del hígado, ¿sí? Tenemos o ya sea porque hay un exceso, una insuficiencia, hay un exceso o hay un estancamiento de la energía, esto, el viento me puede generar a mí una insuficiencia, ¿verdad? Me puede llevar a un vacío. Un exceso me puede llevar a mí un vacío, un estancamiento de la energía me puede llevar a mí a una éxtasis. Esto es movimiento interno. Podríamos hablar, por ejemplo, de un estancamiento. Un estancamiento me puede generar a mí flema, ¿sí? Flema. Esa flema me puede generar a mí, por ejemplo, una convulsión. Y la convulsión es un factor importante generado por un viento interno. También tenemos, bueno, aquí se los estoy explicando, ¿no? El viento que viene de un vacío de yin de sangre, de yin o de sangre, o un yang, o un calor extremo, ¿no? Entonces, todos estos movimientos, insuficiencias, excesos, estancamientos, vacíos, éxtasis, flema acumulada, me van a llevar a todos estos síndromes, ¿no? Un vacío de yin, un vacío de sangre, un yang, un calor extremo. Y los síntomas más comunes de este tipo de manifestaciones, sobre todo son los vértigos, los espasmos, las convulsiones, las parálisis, las pérdidas de conocimiento, ¿no? Entonces, todo esto es viento interno. Que inclusive en este estado, el viento, aquí, el viento, en esta situación, aquí es donde es más posible que se me combine con un calor, se me combine con una humedad y me termine de elevar o agravar toda esta serie de manifestaciones clínicas.